Por espacio de varios días fui sometido a exhaustivas pruebas neuropsicológicas. Durante aquellas sesiones, Rizaura intentaba bucear en mi mente, pero yo siempre eludía las preguntas referidas al tiempo transcurrido desde el comienzo de la amnesia hasta el ingreso en la clínica, pues me avergonzaba que él supiera el modus vivendi que había llevado en compañía de Caronte. Por otro lado, mi confianza en el doctor era limitada y aún no tenía muy claro si el interés que mostraba por mí era el estrictamente profesional o una forma sutil de sacar mi información en complot con el detective Azcárraga. Debido a la cerrazón que yo mostraba, y aunque el psiquiatra, adquiriendo el hermetismo que caracteriza a los profesionales de la medicina, se abstenía de emitir juicio alguno sobre mi estado, me constaba que pocos eran los avances en el logro de mi mejoría. Aquella mañana, cuando acudí al despacho, Rizaura me aguardaba, como ya era habitual desde que iniciáramos el tratamiento. ¿Dispuesto a comenzar, Adrián?, preguntó. ¿Por qué no? Después de todo, no tengo nada que perder. Vamos, anima esa cara. ¿No cree que estamos perdiendo el tiempo? En absoluto. Las pruebas clínicas no han revelado ningún trauma somático, por lo que es fácil deducir que la base del trastorno es de origen psíquico. Al menos podemos asegurar que sufres amnesia retrógrada, un olvido psicógeno. ¿Por qué recibe ese nombre, doctor? Se denomina así a la pérdida de memoria que abarca el periodo previo a la aparición del trastorno y puede ser motivado por diversas causas. Te haré una sucinta exposición al respecto. Hizo una pausa y encendió un cigarrillo. Expelió una bocanada de humo y sirvió 2 aguas minerales para ambos. Según Freud, la esencia de la represión descansa en la función de rechazar y mantener algo fuera de la consciencia. Citando palabras textuales de afamados investigadores en el campo de la psicología y de la psiquiatría, entre los que se encuentran las eminentes Amparo Villó y Elena Ibáñez, el concepto clave que explicaría este olvido psicógeno sería el de represión, es decir, el de no querer recordar, el no hacer consciente el recuerdo. Aquellos sucesos desagradables, o bien que pudieran hacer peligrar la relación del yo con el superyo o la realidad. Hay, pues, una tendencia a que el material reprimido escape y se introduzca en las funciones del yo, alcanzando la consciencia o apareciendo de forma camuflada en sueños, fantasías. Ya basta de retórica, dije, interrumpiendo su explicación. ¿Qué intenta darme a entender con eso de fantasías? Insinúa que Caronte solo existe en mi imaginación calenturienta. No era mi intención sacar a colación ese detalle, pero puesto que ha salido a relucir, he de confesarte que cabe la posibilidad de que ese amigo tuyo solo exista en tu imaginación. Siento ser tan crudo, pero asumir los hechos te ayudará a recuperarte. ¿Y cuál sería otra posibilidad, doctor?
que exista realmente esa persona. Es tan real como usted o yo. Ha estado aquí visitándome. ¿De veras? Alguien tuvo que haberlo visto. Lo siento, Adrian. He preguntado a todo el personal a mi servicio y nadie ha podido darme razón de ese hombre. Además, tomamos registro de todas las visitas y tú no has recibido ninguna. Resulta inverosímil. Bien, es verdad que Caronte es muy astuto. Es posible que haya burlado la vigilancia. ¿Por qué motivo iba a querer introducirse en la clínica sin ser visto? Debido a su aspecto andrajoso. Tal vez pensó que no le sería permitido el paso. Un momento. Si mal no recuerdo, una enfermera vino a comunicarme el fin de la visita. Está bien, dejémoslo así. De todos modos, debes hacer un esfuerzo por recobrar la memoria. Yo te ayudaré a conseguirlo. Sí. ¿Acaso tiene pensado diseccionar mi cerebro para localizar dónde se oculta mi memoria? Pregunté mordaz. Por muy sarcástico que te muestres, no conseguirás engañarme con tu actitud. ¿Cuestiona mi integridad, doctor? No cuestiono tu probidad, Adrian, pero sí tu miedo a que tras el olvido se esconda algún hecho inconfesable. Debes recobrar la memoria si deseas recuperar tu identidad. ¿A qué hecho inconfesable se refiere? Homicidio, tal vez. Durante unos minutos nos miramos de hito en hito. Sostuvo la mirada con entereza y luego apartó la vista para centrar la atención en el cigarrillo que sostenía entre las manos. Responda, doctor, exclamé, apremiante. No me parece oportuno hablar ahora de ese tema. A mí sí. ¿Qué quieres saber? Preguntó, embarándose en el asiento. Todo lo concerniente al asesinato y qué papel juego yo en toda esta historia. De pronto, la luz intermitente del interfono atrajo la atención de ambos. El doctor pulsó una tecla y respondió a la demanda de su secretaria. ¿Sí? Preguntó Rizaure. Tiene una visita, doctor, dijo la voz distorsionada a través de la línea. Creo haber dejado claro que no debe molestarme. Lo siento, doctor, pero el inspector Azcárraga se encuentra aquí e insiste en verle. Está bien, consintió con gesto contrariado. Dígale que puede pasar. La figura oronda del inspector irrumpió en el despacho y sonrió ufano al verme. Buenos días, señores. Se desplomó en un sillón sin esperar a que Rizaure lo invitara a tomar asiento. Emitió un resoplido y con un pañuelo limpió el sudor que le resbalaba por la frente. Puso el magnetófono en marcha y sonriendo con cinismo se encaró conmigo. Es un placer volver a verle, señor Luan, dijo mordaz. Estaba deseando mantener una charla con usted. ¿De veras? Dije, poniéndome en guardia. ¿Ya ha recobrado la memoria? Preguntó sarcástico. Dirigí un disimulado gesto de reproche a Rizaure. Estaba claro que él había pasado la información al inspector
doctor, y mis sospechas respecto al contubernio existente entre ambos se vieron acrecentadas. Inspector Azcárraga, amonestó Rizaure, rehuyendo avergonzado mi mirada. ¿No cree que debería ser más considerado con el señor Luan? Lo siento, doctor, pero no pienso andarme con rodeos. Señor Luan, ¿podría decirme cuándo vio a su esposa por última vez? ¿Mi esposa? De nuevo se me revelaba mi pasado a través del mismo desconocido. Un dato más que añadir a la lista. Pensé en Caronte y en lo acertado de su pronóstico al vaticinar que yo estaba casado. Se ha quedado mudo, señor Luan. ¿Quiere responder a mi pregunta? Por favor. Tenemos serias razones para considerar que es sospechoso de homicidio. ¿Yo? Pregunté perplejo. Así es. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez? No diré una palabra más si no está presente un abogado. Si adopta esa postura, le sugiero que se ponga en contacto con un picapleitos cuanto antes. Existen indicios que le señalan como presunto autor del asesinato de Andrea Luan, su esposa. Un resorte pareció expulsarme del asiento y me encaré con el comisario. Esto es absurdo. Váyase al infierno, señor Azcárraga. No sea insolente, exclamó, saltando del sillón y poniéndose a mi altura. Si no se modera, si no me guarda el debido respeto, me veré obligado a detenerlo por desacato a la autoridad. Le ruego tenga en cuenta el estado de mi paciente, dijo Rizaure, interviniendo de nuevo. Su paciente es un farsante, exclamó airado. Se está extralimitando, comisario, advirtió el doctor saliendo en mi defensa. Esto es acoso y su placa no le confiere ese derecho. Manténgase al margen, Rizaure. Y encarándose conmigo de nuevo. Tengo entendido que usted y su esposa discutían con frecuencia. ¿Qué puede decir al respecto, señor Luan? Que no lo recuerdo, respondí abatido. ¿No lo recuerda? ¿Usted qué opina, doctor? Y sin esperar la respuesta de Rizaure. Me pasma la fragilidad de su memoria, señor Luan. Sí es, no lo recuerdo. Pero aun suponiendo que hubiera tenido una disputa con mi esposa. ¿Está casado, inspector? ¿Nunca ha discutido con su cónyuge? Al parecer también se le ha olvidado quién ha de formular las preguntas. Solo intento poner de manifiesto que una discusión no ha de llevar implícito el homicidio. Señor Luan, dijo pasando por alto mi observación, hay testigos dispuestos a declarar que el día de autos usted y su esposa tuvieron un serio altercado. Maldita sea, ¿cómo he de decirle que no lo recuerdo? Permítame refrescarle la memoria, señor Luan. ¿Acaso no es cierto que asestó varias puñaladas a su esposa hasta causarle la muerte? ¿Y no es cierto, acaso, que se dio a la fuga después de cometer el asesinato? Tampoco lo recuerda, ¿verdad? No, no lo recuerdo. Déjeme en paz, por favor. La acusación repercutía en mis oídos y lastimaba todas las fibras de mi ser, y presa de confusión oculté el rostro entre las manos. Señor inspector, ¿obra en su poder una orden de arresto? Preguntó Rizaure, interponiéndose entre el inspector y yo. Si no es así, le ruego tenga la bondad de irse.
Está usted violando los derechos de mi paciente y no estoy dispuesto a permitirlo. Está bien, doctor, pero le recuerdo que este hombre es un presunto homicida, dijo, señalándome con el índice. Le encomiendo su custodia. Permanecerá confinado en su clínica hasta que se instruyan las oportunas diligencias para su traslado y arresto. Se encaminó hacia la puerta, bufando, pero antes de salir hizo una advertencia a Rizaure. Espero que comprenda el alcance de su responsabilidad, doctor. Lo que usted quiera, señor comisario, pero le aseguro que no toleraré más intromisiones a menos que usted venga acompañado de una orden de arresto, respondió Rizaure. El inspector se fue airado y yo me desplomé en un sillón. Dios, no esperaba que te enteraras de esta forma tan brusca, dijo Rizaure, acongojado. Usted ya lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué me lo ha ocultado? Esperaba prepararte antes de que recibieras la noticia, pero ese bastardo se ha adelantado a mis propósitos. Ha sido muy duro. Supongo que te habrá causado una fuerte impresión. No se inquiete por mí, doctor. Estoy tan vacío que no siento nada, aunque he de reconocer que la situación ha adquirido tintes dantescos. ¿Cuándo tuvo lugar el homicidio? No lo sé con exactitud. La policía lleva muy en secreto el caso y no ha facilitado detalles al respecto. Ni siquiera la prensa se ha hecho eco de la noticia aún. Dígame, doctor, ¿me considera un asesino? Pregunté, esperando expectante la respuesta. Me pones en un aprieto, Adrián. Todos, sin excepción, podemos ser asesinos en un momento dado. Y con gesto ausente, ningún humano se escapa a la condición de depredador que lleva impresa en los genes. Eso significa que yo no quedo excluido. Nadie, Adrián. Me ajusto al perfil de un alevoso uxoricida. ¿Cree que asesiné a mi esposa? Milaje enarcó las cejas e hizo rodar un bolígrafo sobre la superficie del escritorio con gesto mecánico. No, al menos no intencionadamente. Además, no creo que existan pruebas que evidencien tu autoría en el asesinato. Si las hubiera, ya te habrían detenido sin más miramientos. ¿Qué viene ese acoso, pues, por parte del inspector? Intimidación, Adrián, pura intimidación. Me consta que solo se están barajando hipótesis. Por todos los santos, ¿por qué no consigo acordarme de nada? De repente, Rizaure pareció tomar una determinación. Abrió la caja fuerte que mantenía oculta tras un cuadro, sacó el diario, que supuestamente me pertenecía, y lo dejó caer sobre la mesa. Tal vez esto pueda ayudarte. En cuanto lo hayas leído, procederemos a su destrucción, pues el testimonio en él reflejado es sumamente comprometedor. Me incrimina demasiado y no quiero pensar qué ocurriría si cayera en manos del fiscal y pidiera la opinión de un experto en grafología. ¿Qué le hace pensar que soy el autor de esas páginas tan comprometedoras, según usted?
Los datos en el contenido parecen confirmar que así es. En fin, será mejor que procedas a la lectura del diario. Tal vez sobre el milagro de disipar la amnesia. ¿Por qué no ha puesto en conocimiento del inspector la existencia de este cuaderno? Jamás haré nada que pueda perjudicarte. Soy tu amigo y siempre te ayudaré incondicionalmente, aseguró con voz trémula. Gracias de nuevo, doctor. No me las des, Adrián. Creo que es lo menos que puedo hacer para ayudarte. Había ocultado pruebas a la policía, pese a correr el riesgo de ser acusado como cómplice de asesinato. Aquel desprendimiento suyo ganó mi simpatía y logró que empezara a considerar como cierta su amistad.